En esta sesión quiero contarles algunos aspectos relacionados con la cultura egipcia, de modo que podamos entender cuáles son las estructuras que van a permanecer entre el 3500 hasta finales del mundo antiguo, para poder empatar la conformación de este Mediterráneo oriental con la parte mesopotámica, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, y que nos va a establecer los contactos posteriores con el Mediterráneo central y el occidental. En este sentido, hablar de la cultura egipcia nos revela un conjunto de estrategias que son diferentes a lo que hemos visto con respecto a Mesopotamia. En un comienzo, Egipto habría que entenderlo como dos grandes regiones naturales. Una primera, la región del delta, o la desembocadura del río Nilo, que nace en la parte sur, desemboca en el norte, al contrario, como lo había mencionado en el caso de Mesopotamia, que nace en el norte y desemboca en el sur. Esto hace que existan diferencias culturales, porque los egipcios solían llamar a los mesopotámicos las gentes donde los ríos crecen al revés. Esto supone una posición cultural completamente distinta que va a definir la composición de dos culturas que, aunque tienen lazos, que aunque tienen relaciones comerciales, desde tiempos casi desde el Neolítico, va a suponer una condición cultural completamente distinta. En este sentido, he mencionado esta región del Nilo, que es la que tiene contacto con ese mundo exterior por encontrarse en una posición privilegiada, la esquina de África, lo que la pone en contacto con el Mediterráneo por un lado y por otro lado con las rutas comerciales que la enlazan con Mesopotamia. Asimismo, esta región, ustedes lo pueden ver aquí sobre la línea punteada, esto va a tener un desarrollo neolítico completamente distinto, esta relación con otros órdenes sociales. La segunda región que pueden ustedes encontrar es este Nilo, esta región de el Alto Egipto, que comprende el Nilo después de su desembocadura y que en el mundo antiguo se va a caracterizar por las cataratas. Sobre la altura de esta línea tenemos la cuarta catarata, que va a ser la frontera del imperio antiguo, y esta viene a ser la parte, digamos, la máxima extensión de Egipto sobre lo que llamaríamos sobre el desierto de Nubia, la máxima extensión en sus periodos más importantes. Ahora, hay unas condiciones culturales que hacen que sea complejo este proceso, en la medida en que, como les había dicho anteriormente, si Mesopotamia se encuentra en un lugar donde acceden un montón de pueblos que proceden de las estepas centrales de Asia, como lo pueden observar, y lo he mencionado anteriormente, que viene a ser toda esta región, los ríos, un lugar estratégico. En el mapa pueden apreciar la condición de Egipto. Egipto de alguna forma queda aislado, toda esta región queda aislada por su ubicación. Por un lado se encuentra el desierto del Sahara al norte y concretamente esta región, el desierto libio, al sur el desierto nubio y por otro lugar el Mar Rojo. Esta región que hoy día ocupa el canal del Suez, por supuesto en aquel momento no es un canal, es una región pantanosa, de difícil tránsito, lo que hace que Egipto, lo que vamos a conocer el imperio egipcio, se encuentre, digamos, de alguna forma aislado, o sea, no tiene tantos accesos como tendría Mesopotamia.
Ahora, hay otro aspecto que también quiero llamar la atención y es que estamos hablando de una región que en sí mismo nunca se comportó como un imperio, ya lo voy a mostrar. Eh, si ustedes ven, esta zona verde corresponde al valle aluvial de Egipto. Esto corresponde al valle aluvial de Egipto. Y esto fue, entre comillas, el imperio egipcio. Es decir, una franja que no tiene más de 70 kilómetros de ancho. El delta, la parte más gruesa, tiene alrededor de 120 kilómetros. Ahora, tampoco podríamos hablar de un imperio en el sentido cultural, porque con excepción del Imperio Nuevo, del cual vamos a hablar posteriormente, Egipto no tuvo una influencia cultural decisiva sobre la región. Claro, hay intercambios comerciales, hay relaciones con las civilizaciones próximas, pero en ningún momento eso se comporta como una sociedad de gran expansión política o militar. En este mapa pueden observar quizás el momento de mayor expansión hacia el siglo XIV antes de la era cristiana, eh, aquí lo ven con claridad. Esto es, desborda la región de dominio y se adentra, entre comillas, hasta Kadesh, hasta la región de Sirio-Palestina. Esto ocurrió por un muy breve lapso de tiempo. Y aquí es donde comenzamos a hablar de la cronología egipcia. Hace un momento mencionaba dos Egiptos, el Bajo, el Delta, y el Alto Egipcio. Cuando se habla de los imperios egipcios, corresponde precisamente a los momentos en que se unen las dos regiones bajo una sola corona, por llamarlo de alguna forma. Esto es lo que se va a llamar los imperios. Si ustedes observan esta cronología, pueden darse cuenta que imperios solamente hubo durante unos pequeños espacios de tiempo. Claro, Egipto se remite a una sociedad neolítica, es una región, esta región está habitada con desarrollos culturales extensivos desde al menos el 6000 antes de la era cristiana. Hay un periodo neolítico de asentamientos humanos, es lo que se va a llamar de el Fayum, que corresponde a la expansión neolítica de la región. Con esta cronología quiero indicar que la unión del Alto y el Bajo Egipto se va a llevar solamente durante breves periodos históricos. Ahora, un aspecto también que me parece importante mencionar como carácter que vamos a encontrar de aquí en adelante es esta región, este Egipto, va a estar dividido en nomos. Esos nomos corresponden a una especie de unidades, una especie de, comillas, muy entrecomillado, especie de feudos o unidades de producción agrícola eh, que van a tener una importancia no solamente económica, sino política, porque de allí es donde proceden las dinastías que van a gobernar Egipto durante los próximos años. El punto donde procede el desarrollo cultural que nos interesa se inicia sobre el 3200 antes de la era cristiana para dar paso al periodo protodinástico. Este protodinástico posiblemente va a tener su capital sobre esta región, sobre la región de Tinis. Este va a ser un reino diferente a la organización política y económica de esta región. Por las razones que he mencionado, el delta tiene mayores contactos, comillas, con el exterior. Esto va a posibilitar, entre otros, la aparición de la escritura hacia el 3200. Hoy se conoce con cierta precisión cómo funcionaba este sistema escritural, que por supuesto, como lo he mencionado en otras sesiones con respecto a Mesopotamia, tuvo un proceso de evolución por el descubrimiento de esta piedra, la famosa piedra Rosetta, un mismo texto que está escrito en escritura jeroglífica, en escritura demótica egipcia y en griego.
lo que permitió el desciframiento, no solamente la transcripción, sino el desciframiento de la escritura egipcia. Ya en otras sesiones he mencionado cómo funcionaba la escritura mesopotámica. Aquí quiero mencionar que funciona, que tiene una estructura muy similar a lo que hemos visto. Es una escritura ideográmica con valores también fonéticos y unos determinativos. Aquí simplemente quiero poner unos ejemplos de determinativo que hace variar el sentido del jeroglífico. Por ejemplo, esta imagen antes de una frase o de un ideograma o de un jeroglífico le da el sentido, determina el carácter que va a tener la estructura. El imperio antiguo también generó este otro segundo tipo de escritura, una escritura donde se simplifica el trazo jeroglífico, es lo que llamaríamos una escritura, se llama escritura demótica, y que principalmente va a ser utilizada para textos cotidianos. Aquí también tenemos que caracterizar que los dos tipos de escritura corresponden a intenciones diferentes. La escritura que aparece, la escritura jeroglífica compleja, de alguna forma secreta, religiosa, aparecen monumentos inscrita sobre materiales perdurables, especialmente la piedra. Mientras que la escritura demótica, que es mucho más cotidiana, este por ejemplo es un tratado, ¿no?, de medicina, se utiliza para cuestiones mucho más cotidianas, tratados comerciales, la escritura de cartas, etc. Con principios, digamos, un principio cultural bastante. Hay de hecho otro tipo de escritura, la escritura hierática, que se utiliza para ceremonias religiosas y tampoco tiene un carácter de perdurabilidad como la que se establece en otros materiales. Ahora, la importancia de la escritura se refleja en una cantidad significativa de estatuas que se van a producir sobre escribanos para esta época. La escribanía, el acto de escribir, es un acto de poder que es lo que le va a dar, al igual que en Mesopotamia, consistencia a estas civilizaciones. Un aspecto significativo al finalizar este primer periodo protodinástico es la tensión que se produce por unificar hacia el 3200 el Alto y el Bajo Egipto. Esto ocurre posiblemente bajo lo que se puede denominar los periodos míticos, las primeras dinastías míticas, bajo el dominio de Menes, rey de Escorpión, que unifica pues simplemente el Alto y el Alto y el Bajo Egipto. La unificación posiblemente procede de esta región, de Herancópolis, en donde Menes Narmer, el faraón, tiene la capacidad de conquistar esta región, y esto es lo que va a simbolizar en la cultura egipcia la doble barbilla o los símbolos duales, el doble bastón, la doble barba, todos los elementos que hacen relación a una dualidad hacen relación a unificación del Alto y Bajo Egipcio. De esta forma, a partir del 3200 comienza el periodo de conformación histórico de la civilización egipcia, que va a desembocar después de un proceso de formación de unos 500 años en el Imperio Antiguo, y ese periodo antiguo es el que va a dar unos primeros resultados conocidos, pero no sale de este periodo, que es la pirámide egipcia. La pirámide egipcia hay que verla como un elemento transitorio, no como un símbolo de esta civilización. De hecho, como lo veremos posteriormente, las pirámides solamente se producen dentro de este periodo. Es el significado que va a adquirir la pirámide como un elemento que simboliza la civilización egipcia, pero en este imperio antiguo. Después no se va a volver a utilizar pirámides de una forma tan extensa como se hizo durante este momento.
Es decir, no es un símbolo de la civilización egipcia, sino de un primer momento. Con esto también quería, les decía alguna clase, con esto se está realzando el papel que tiene el emperador, el que tiene el faraón con respecto a las relaciones con los sacerdotes. Estas imágenes, estas pirámides son grandes, tienen un gran volumen porque están representando un tipo de poder político diferente al que vamos a encontrar posteriormente. Para el Imperio Antiguo se va a establecer la capital fundamentalmente alrededor de Memphis, es decir, aquí en el punto intermedio que divide el Bajo y el Alto Egipto. Y la extensión del imperio se va a llevar fundamentalmente hasta la primera catarata. Es decir, esta región que ustedes ven aquí viene a ser el espacio político de influencia fundamental de Egipto durante este periodo antiguo, que lo estamos ubicando durante los casi primeros 500 años, es decir, entre el 2700 a 2250. Uno de los aspectos que son interesantes de este mundo antiguo, estos primeros años de unificación, es que va a proponer los principales elementos culturales que vamos a ver desarrollados durante los próximos años. Fundamentalmente, como he mencionado, el carácter de la pirámide que funciona como, no solamente como un templo, sino como un lugar de enterramiento, y con esto la formación de toda una teología política que, a diferencia de Mesopotamia, considera a su rey, a su faraón, en una figura endiosada, o sea, un dios encarnado, y no como un elegido de los dioses. Eso también nos pone presente un segundo aspecto, y es el carácter de necrópolis, textualmente, ciudad de muertos, los emplazamientos urbanos, entre comillas, de los egipcios, que pueden dar una imagen del sentido que tiene la pirámide, más la necrópolis que está rodeando, la pirámide. Es decir, estamos hablando de textualmente ciudades de muertos. Un segundo aspecto que me parece importante es el carácter de una sociedad que se jerarquiza complejamente con la aparición de unas estructuras de funcionarios que va a reproducirse a lo largo de todo los periodos egipcios. Quizás uno de los problemas que fueron detonantes en la conformación de esta sociedad, o en las crisis de esta sociedad, es la compleja burocracia que llegó a tener. Para algunos autores, Trigger, por ejemplo, menciona que en sus momentos de mayor burocratización en Egipto llegaron a existir alrededor de 120 funcionarios principales, es decir, una especie como de 120 ministerios que hacía complejo la administración del reino. Por supuesto, vamos a después a ver algunas características de la forma como sube o baja la figura del faraón. No es una figura que siempre sea dominante, muchas veces es una figura más teológica que está dependiendo de una red de sacerdotes y de funcionarios. Lo que me parece atractivo también con este proceso es mostrar las características que tiene una sociedad que posteriormente se va a dividir en dos visiratos. O sea, el faraón tiene dos grandes funcionarios que son los visires, y debajo de estos visires hay toda una estructura de funcionarios que administran los reinos o el imperio. Otro aspecto que es importante dentro de la formación es el sentido de la muerte. El embalsamiento, del cual hablaremos porque conocemos mucho más los procesos de embalsamiento del Imperio Nuevo, ya son una práctica constante, pero con una característica, y es que este sentido de la muerte se va a, de comillas, democratizar en la medida que va pasando el tiempo. Para el Imperio Antiguo estos procesos de tanatización, estos procesos de enterramiento son mucho más dirigidos al rey y sus funcionarios. Con el paso del tiempo va a haber una experiencia de momificación para otros sectores sociales.
Y el tercer aspecto que quiero mencionar es la conformación ya de una teología para este periodo mundo antiguo, es la conformación de una mitología que va a variar. O sea, actualmente se reconocen tres tipos de teología: la menfita, la tebana y la de Hieracópolis. Y esto también indica que el panteón egipcio nunca fue el mismo, sino sus dioses suben o bajan de acuerdo al gnomo que está dominando en un determinado momento, que lleva sus dioses particulares, los dioses de ese gnomo, o sea, de esa unidad económica que mencionaba hace un momento, los elevan a dioses importantes. Sin embargo, desde el Imperio Antiguo ya tenemos una conformación de algunos dioses importantes, entre ellos esta triada que va a ser fundamental: Isis, Osiris y Horus. Horus está encarnando el misterio, el sol en su cuerno, bajo esta idea mistérica que mencionaba en alguna clase de qué hace el sol por la noche. Eso es lo que representan esta tradición. Incluso vamos a ver más adelante cómo algunos de estos dioses van a tener una influencia en la conformación de los imaginarios de otras religiones, especialmente en el cristianismo. En el caso de Isis, que va a ser eh, la, la materia prima que va a dar origen a ciertas iconografías de la Virgen María. Para ese primer periodo, Heracleópolis y Tebas vienen a ser como los dos centros más importantes de la región. Allí estos periodos intermedios se van a caracterizar por un rompimiento entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Finalmente quiero mencionar que estos procesos egipcios caminan de una forma paralela, muy cercana a lo que está ocurriendo en Mesopotamia. Eh, mientras en Egipto está transcurriendo, mientras en Egipto está transcurriendo este periodo protodinástico, fíjense que está muy cerca del 2800 como fecha que hemos fijado para el punto de conformación del Sumer dinástico, especialmente porque entre el 3500 para ellos y el 3200 como procesos de formación de la escritura en el caso de Egipto y Mesopotamia transcurren alrededor de unos 500-600 años hasta la, digamos, una concreción. Y después, entre el Imperio Antiguo y el primer periodo el Imperio Antiguo corre paralelo a la formación o al periodo de esplendor de Sumer, más o menos, mientras que el primer periodo intermedio corre más o menos paralelo a la conformación de el imperio Akkad en Mesopotamia y la tercera dinastía de Ur. Y vamos a encontrar posteriormente algunos puentes, entre comillas, que unen esta civilización con esta, como va a ser esta invasión de los Hicsos, que va a dar sentido, digamos, a la penetración de los semitas en esta región después del segundo periodo intermedio. Esos aspectos creo que le dan un panorama sobre la conformación de esta civilización y permiten establecer los criterios sobre los cuales vamos a ver que evoluciona la civilización egipcia a lo largo de los próximos años. En las sesiones de las próximas semanas vamos a desarrollar estos aspectos para centrarnos especialmente en Mesopotamia, para centrarnos en Egipto del Imperio Medio y Egipto del Imperio especialmente nuevo, que es donde está la mayor evolución conocida hasta el día de hoy. Si hay alguna pregunta o algún aspecto que podamos ampliar de esta presentación que he hecho en este momento, lo podemos hacer a través del foro o en las clases que haremos la próxima semana.